Amados hermanos, les damos la bienvenida a las enseñanzas verdaderas que Dios nos da. En este canal, somos un grupo libre de creyentes del Evangelio eterno de Cristo Jesús. Les invitamos a que nos sigan, para que Dios en verdad los guíe a su reino, pues escrito está: nadie puede venir a mí, dijo el Señor, si el Padre que está en el cielo no lo trae. Usted ha sido escogido por Dios, si escucha su palabra verdadera y le sigue. No corra tras ninguna religión. Dios está donde está la verdad. Él no hizo de su iglesia una religión, más bien, dijo: donde estén reunidos 2 o 3 en mi nombre y mi palabra, ahí estaré. Recuerde que la verdad es su palabra. Hola, buenas tardes, buenos días, buenas madrugadas, depende de la hora que vayan a escuchar este video. Primero, pues disculpen las fachas, que necesitaba lograr el tiempo para poder hacer el video. Primero que nada, déjenme les digo, hay una cosa que sucede mucho. Para acomodar esto que está medio choquito, y de por sí yo también estoy medio choquito, ¿sí? Bueno, hay una cosa que sucede mucho, y es que muchos se preguntan qué es Dios. También he recibido preguntas de personas que me preguntan qué es Dios. No es fácil la respuesta. Para mí lo es, pero muchos no lo entienden. Aunque les doy una respuesta concreta, muchos no lo entienden. Yo quiero intentarlo nuevamente para que aquellos que no entienden qué es Dios, que lo puedan entender claramente, porque también les van a preguntar: bueno, ¿y qué es Dios? Porque muchos dicen: no, pues Dios es el creador de todo. Sí, pero Dios es más que creador. Pues Dios es el Espíritu Santo. Pues sí, pero es aparte del Espíritu Santo, es otra cosa. Bueno, entonces Jesucristo es Dios. Pues sí, es Dios en carne, pero ¿qué es Dios? Y allí tenemos que entender qué es el Espíritu. Sí, o sea, es la parte primordial. El Señor Jesús dijo: mi Padre es Espíritu. O sea, Dios es Espíritu. Y a Dios nadie lo vio jamás, nadie. Sino el Hijo que estaba en Él. Es el único que lo ha visto. O que está en Él. Es el único que lo ha visto. Vean. ¿Por qué? Porque en ese momento que Él dijo eso, el Padre estaba en Él. Por tanto, Él sabía lo que era. Exactamente lo que era. Ahora, ¿podía verlo Él? Claro que sí. ¿Dios no se puede ver a sí mismo? Claro que sí. ¿Ven? Pero entonces, la pregunta es: ¿veía la gente a Dios en Jesús? No. Veían la carne del cuerpo nacido de María, creado por Dios. Pero a Dios no lo miraban. Ese es el asunto. Entonces, por eso el Señor Jesús les dijo: me ven a mí, ven al Padre. ¿Por qué? Porque el Padre tomó esa semejanza. Sí, o sea, Él era la semejanza de Dios. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza se cumple en el Señor Jesucristo. Para que lo entiendan, esto comienza en el Génesis, termina donde Él mismo viene a caminar con nosotros y es rechazado por su pueblo. ¿Ven? Es para que vayan entendiendo bien. Ahora, vamos a tomar una escritura para aclarar un poco esto. Miren, vamos al Evangelio según San Juan, el capítulo 1 y el verso 1. Y dice ahí, pongan mucha atención, en el principio era el verbo. Ahora vamos a ver qué es verbo. En el principio, o sea, cuando principió todo, era el verbo. ¿Qué es verbo? Verbo es palabra y hecho, o lo que hace la palabra. En el principio era el verbo, era la palabra
que iba a hacer lo que Dios dijera que fuera hecho. Sí, a ver si ya me entendieron. Espero que sí. Ahora, el verbo es la palabra verdadera, no es la mentira. La mentira no es verbo, la mentira no es palabra. La mentira es antipalabra. La verdad es palabra. La mentira es antipalabra, no es palabra. A ver si me entienden. Por eso de allí viene el anticristo. ¿Ven? El antipalabra, el antiverdad, la mentira. Por eso dice el Señor Jesús que Satanás es el padre de mentira. ¿Ven? Porque no es verdadero. Satanás no es verdadero. Es mentiroso. El padre de mentira. Así dijo el Señor Jesús. Ahora, cuando antes de que, porque eso es en el principio, cuando principió todo. Pero ¿qué había antes del principio? Vamos a decir, había un espacio, no había espacio, no había nada, no había universo, no había nada. No había nada, en realidad esa es una mentira. Cuando decimos no había nada, estamos equivocados. Estamos equivocados porque antes del principio sí había algo. Y ese algo era eternidad. Había una eternidad. Vacía sí, pero había una eternidad. Pero no estaba vacía, estaba llena de Dios. Dios es la misma eternidad. Dios llenaba toda la eternidad. ¿Qué es Dios entonces? Dios es una mente consciente. Dios es una mente espíritu consciente que tiene sus propios pensamientos. Él mismo dice a través de uno de los profetas: vuestros pensamientos no son mis pensamientos y sus caminos no son mis caminos. ¿Ven? ¿Piensa Dios? Claro. ¿Es eterno Dios? Sí. Entonces Él llenaba toda la eternidad. Por eso dijo a David: ¿qué casa me harás tú si los cielos de los cielos no me pueden contener? ¿Por qué? Porque los cielos son creación de Dios. ¿Ve? Fuera de los cielos hay otros cielos. Fuera de los cielos está el universo. Hay galaxias. Hay infinidad de cosas. Y todas esas cosas están en un espacio pequeño de la eternidad. Sí. Entonces, al crear Dios, o sea, al salir su palabra de Él, su verdad de Él, su palabra activa, comienza el principio. Él es el principio. Por eso Él es Hijo, el Hijo unigénito. Hijo, no piense usted en un humano. Piense en algo que salió de usted. Y eso que salió de usted es creación suya, es hijo suyo, es un pensamiento suyo. Es un pensamiento que se va a convertir en algo. Si sale un pensamiento, se va a convertir en algo. Si no se convierte en algo, entonces es un pensamiento mentiroso y Dios no miente. ¿Me entendió? Bien. Cuando sale ese pensamiento, el verbo, entonces el Señor Dios toma control del verbo. Esto es, entra en el verbo y crea una imagen para sí mismo. Una imagen para que lo puedan ver, para que lo pueda ver su primera creación. Ahora, ¿qué hace Dios? Hace un espacio. Marca un espacio en la eternidad. Marca Él un espacio. ¿Para qué? Para hacer su reino. Para hacer su santa ciudad, que está en los cielos. Para hacer los ángeles. Para hacer los querubines. Para hacer todo el ejército celestial. A ver si vamos entendiendo. Ahora, Él necesitaba que ellos lo vieran. Por eso se hizo una imagen. El ángel de Jehová es conocido como el ángel de Jehová o el ángel de Dios. Y nosotros pensamos, pues era un humano. No, no era un humano. Era un espíritu, era un ángel. Un ángel es una presencia, para que me entiendan. Un espíritu es la mente que piensa, es una mente consciente. Ahora,
En este caso, ¿qué es Dios? Dios es toda la energía que estaba o que llena toda la eternidad. Dios llena toda la eternidad. Y Él es la energía que está en toda la eternidad. Arriba sin fin, abajo sin fin, a los lados sin fin, al frente y atrás sin fin, todo sin fin. Y Dios llena todo eso. Su energía llena todo eso. ¿Ven? Y Él decidió hacer un espacio. Y en ese espacio crear su reino. Y Él creó su reino. Porque Él tenía en sí el ser Dios. Era una de las cosas que Él quería, ser Dios. ¿Y qué es Dios? Dios es algo que es adorado. Eso es lo que quiere decir la palabra Dios. Entonces Dios quería ser adorado, pero no había nadie que lo adorara. Así que por eso creó su reino primero y los ángeles lo adoraban. Y nosotros lo adorábamos porque fuimos creados allí en ese reino. Luego Dios nos dio libre albedrío. Y en ese libre albedrío fuimos arrastrados por la mentira de Satanás. Satanás se rebeló contra Dios porque él era más guapo que Dios, porque era más astuto, inteligente en apariencia que Dios. Y se rebeló y él quería derrocarlo, vamos a decir así. Y entonces convenció a otros ángeles a ir a la guerra contra Dios. Y nos convenció a nosotros mintiéndonos a nosotros. O sea, nos engañó. Y nosotros fuimos también. Ahora, nosotros fuimos enseñados, dice la Escritura, fuimos enseñados del Padre antes de estar aquí. El Señor Jesús dice, todo aquel que fue enseñado de mi Padre o por mi Padre, oirá mi voz y me seguirá. Ve, todo el que es enseñado por mi Padre reconocerá mi voz. Ve, entenderá lo que estoy diciendo. ¿Por qué? Porque ya lo trae. Porque lo fue enseñado allá arriba cuando era una mente consciente, cuando era un espíritu, cuando tuvo un cuerpo de ángel. ¿Sí? Si Dios se hizo un cuerpo de ángel, pues nosotros también, a nosotros también nos hizo uno. Siendo nosotros igual que nuestro Señor Jesucristo, pensamientos que salimos de Dios, porque nosotros no salimos de otra parte. A ver si estamos de acuerdo en eso. No es que el Señor Jesús, cuando era el ángel de Jehová, se ideó él sus propias ideas y dijo, voy a hacer esto, voy a hacer esto. Él mismo lo dijo aquí en la tierra también. Yo no hago nada de mí mismo, sino lo que veo hacer al Padre es lo que hago. ¿Ven? Es tan sencillo como eso. Ahora van a entender más fácil qué es Dios. Ahora, dice ahí, y el verbo, pongan atención a esto, y el verbo y la palabra activa era con Dios. Esto es, era con Dios quiere decir estaba con Dios. ¿Cuándo estaba con Dios? Pues cuando lo creó. Y el verbo y la palabra era Dios, porque antes de que saliera de Dios, era Dios, estaba en Dios. Era la fusión. ¿Dónde están sus pensamientos suyos? ¿En su cerebro? No. Están en su mente, en su espíritu. Su espíritu es su corazón, no corazón de carne. Su espíritu es el corazón de usted como espíritu. Usted vive en un cuerpo de carne, pero usted no es carne. Usted es espíritu. Si usted entiende que los pensamientos y las ideas no las tiene el cerebro, porque el cerebro no es capaz de generar ideas. Vea, hoy tenemos algo llamado inteligencia artificial. Y usted le hace una pregunta y le contesta casi todo porque está alimentada de todo lo que escriben y que han escrito escritores, científicos, esto y lo otro y lo otro y lo otro, y le contesta casi todo. Pero pregúntele usted, ¿qué es Dios? Así en esencia, ¿qué es Dios? Y no sabe qué contestarle. ¿Ve? Porque no es un espíritu, es una máquina. ¿Ve? Con un cerebro, esto es, con un codificador, con una memoria
¿cómo se le llama eso? Con muchos procesadores, pues, y carga de memoria en esa página, lo que sea, en esa aplicación. Y entonces se puede decir, es una mente virtual. ¿Y qué quiere decir virtual? Que no tiene un cuerpo, que está siendo alimentada con el conocimiento que va tomando de aquí, de allá, de allá, de allá, porque tiene la capacidad de ir tomando conocimiento de todas las redes sociales, de todo lo que usted escribe, lo que yo escribo, de todo. Va tomando partes para ir acomodando, etcétera, etcétera. Sí. Pero tiene ideas. Digo, ¿la inteligencia artificial tiene ideas propias? No, no las tiene. Para eso necesitaría también, si la inteligencia tiene ideas propias, entonces la inteligencia artificial puede soñar, y no puede. ¿Ve? Si la inteligencia artificial tiene espíritu, o sea, mente propia, mente-espíritu, entonces puede imaginar, y no puede. Si tuviera eso, entonces podría ver, podría oír, podría tener gusto, podría tener tacto, podría tener los 5 sentidos naturales que tenemos nosotros y también los espirituales. Podría definir entre bien y mal, y no puede. ¿Ve? Excepto el conocimiento que tiene. Si alguien dice, es que una botella verde es mala, y la inteligencia agarra eso, y si usted le pregunta, ¿qué significa una botella verde? No, pues es mala. ¿Ve? Es lo que le va a contestar, porque es lo que tiene, es lo que le pusieron en su cerebro. Nosotros ponemos nuestras ideas en nuestro cerebro. De allí tomamos información cuando la necesitamos, que estamos haciendo algo. ¿Ve? ¿Por qué? Porque a veces se atora el cerebro y ya no nos da, no arranca bien, y nos trabamos y decimos, ay, híjole, descanse el cerebro, déjelo tranquilo un ratito. Y luego piense con su mente. Y en su mente le vendrán ideas, soluciones, intentos de cómo arreglar un asunto, y usted lo arregla. ¿Ve? Porque somos creadores. La inteligencia artificial no es creadora. Solo hace las cosas que se le ordenan, con los datos que ya tiene acumulados. ¿Ve? Pero Dios, nosotros fuimos pensamientos de Dios, luego fuimos espíritus cuando salimos de Él, cuando Él nos hizo brotar. Y entonces Dios puso ese principio en la tierra cuando dijo, brote la hierba, que la tierra dé hierba, que brote la hierba, que hierba que dé frutos, y frutos que den semillas, y su semilla produzca otro árbol o otra mata del mismo género, que cada cosa produzca de su propio género. ¿Y qué hizo Dios? Produjo de su propio género. Por eso está escrito, dioses sois, ustedes son dioses. Por ahí leí en alguna parte que dicen que hace poquito los científicos americanos, estudiando el ADN, se dieron cuenta de que si cambiaban, que tiene el ADN una numerología del 10 al 1, me parece, o algo así, y que si cambiaban, o sea, en orden, y que si cambiaban los números por letras del alfabeto arameo, no, hebreo, les daba el nombre YHWH, o sea, yo soy, Yahweh, o como lo quiera usted llamar. Entonces tenemos la firma de Dios en nuestro ADN, pues Él nos creó. ¿Sí? Ahora, vea lo que dijo el Señor Jesucristo. Pilato le preguntó, ¿luego tú eres rey? Y Él dice, yo para esto he venido. O sea, no está afirmando que es rey. Dice, yo para esto he venido, para dar testimonio de la verdad. O sea, porque Él era la verdad.
Ve, para hacer lo que debo de hacer, dar testimonio de la verdad. Porque si algo es mentira, no produce nada, pero si es verdad, produce. Eso es la verdad. Ahora, ¿qué produce la mentira? La verdad produce bien. ¿Qué produce la mentira? Puro mal. ¿Ve usted? Es así de sencillo. Así que el Señor dice, para esto vine, para dar testimonio de la verdad. Bien. Y el verbo era con Dios. Si el verbo era con Dios y el verbo era Dios, dice enseguida, y el verbo era Dios. Pues sí, porque estaba en Dios, era Dios. Cuando salió ya era el Hijo de Dios. Amén. ¿Lo entienden? Ya era una energía aparte de la de Dios, pero no diferente, sino nada más aparte de Dios, pero no diferente. ¿Sí? Y luego dice, era en no dice esta palabra no, dice ya está hablando de un ser independiente de Dios, no independiente, sino un ser fuera de Dios, apartado de Dios, no apartado de largado, no, simplemente separado de Dios. Era en el principio con Dios, y luego dice, y todas las cosas por Él, ¿ve? Él no se le dice a la energía, el energía, no, Él, ángel, Él y por Él fueron hechas todas las cosas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. Quiere decir que lo único que Dios hizo fue hacer brotar su palabra de sí mismo y crearse un cuerpo con esa palabra, o crearse un cuerpo, más bien alguien que hiciera o algo que hiciera todas las cosas. Ahora, ¿cómo las hacía la palabra? Pues la palabra, siendo el Señor Jesús, dice, yo no hago nada de mí mismo, sino que lo que oigo hacer al Padre o decir al Padre, eso es lo que yo digo, eso es lo que yo hago. Bien, entonces dijo Dios, sea la luz. ¿Y qué sucedió? Cristo hizo la luz. O el ángel de Dios hizo la luz. Pero antes de hacer la luz, luego hizo otro espacio. Después de hacer su reino, hizo otro espacio. Esto es, puso otro espacio aparte. Y en ese espacio creó todo el universo. Soles, planetas, galaxias, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Dentro de ellos, la Tierra. Luego Dios mismo, el Espíritu, se movía sobre las aguas en la tierra. Eso está en Génesis. Se movía sobre las aguas. ¿Por qué? Porque aquí en la tierra, en este planeta, estaba cubierto de agua, de hielo, de todo eso. Y Él separó las aguas de las aguas. ¿Ve? Y luego dijo, brote la seca, y la llamó tierra. ¿Ve? O sea, Él fue diciendo todo lo que iba a hacer, todo lo que tendría que ser. Cuando estas cosas fueron hechas, ¿quién las hizo? La palabra independientemente de Dios, no, las hizo Dios. El Señor Jesús no hizo nada independiente de Dios. A ver si estamos de acuerdo. Conectados intrínsecamente, sí. ¿Sabe usted qué fue lo que hizo que Dios se moviera? Que Dios expresara un pensamiento para iniciar una creación. El amor, el espíritu de amor. Dios tiene 7 espíritus, 5 y más 2, 7. Piensa en eso. Vaya usted a Apocalipsis, donde Juan ve el cordero como degollado, que tenía 7 ojos. 7 ojos. Y luego un ángel, no cualquiera, le dijo, un ángel le dijo, los 7 ojos que has visto son los 7 espíritus de Dios. Lea después también allí que dice que enfrente del trono había 7 candeleros, los cuales son los 7 espíritus de Dios. Y véalo usted por donde quiera. Y teniendo Dios 7 espíritus que conjugan en uno solo,
el Espíritu Santo, porque todos son santos. Esos 7 espíritus que conjugan en él son el amor, son la creación, o sea, el poder creador, o el poder, como usted lo quiera llamar, son la verdad, son la justicia, son la sabiduría y son otros más. Bien, hasta completar 7. Luego Dios dice, hagamos al hombre. Muchos se preguntaban, yo oía a muchos que preguntaban, ¿y a quién le hablaba Dios cuando le estaba diciendo hagamos al hombre? Pues a los ángeles no, porque los ángeles no son creadores. Los ángeles no pueden crear un hombre, tampoco pueden engendrar hijos con humanos, no son del mismo tipo. Es como creer que una víbora embarazó a Eva. Eso es una mentira. No era una víbora. Si no, Caín hubiera sido híbrido, no hubiera tenido hijos Caín. Es tan sencillo como eso. Así que no era una víbora, era un ser pensante, un humano igual que nosotros. De otra manera, Caín no hubiera existido. Ve, produzca cada uno según su género. No se olviden de eso. Bien, y luego ya que, porque dicen, no, los gigantes nacieron de las hijas. No, ya había gigantes en esos tiempos. Ahí lo dice claramente también en Génesis, ya había gigantes en esos tiempos. No es que nacieron de las hijas. Luego dice, y les nacieron hijos. ¿A quiénes? A las hijas de los hombres. Les nacieron hijos. ¿Hijos qué? Hijos astutos, hijos muy inteligentes, pero también algo espirituales. Como Caín, que nació algo espiritual, por algo hizo el altar. ¿Ya me entiende? Pero ellos eran astutos, eran inteligentes y eran espirituales y tenían sabiduría también. Estos espíritus de Dios también estaban en ellos, en parte estaban en ellos. Así que estos eran más temerarios que todos los demás, más sabios que todos los demás, más inteligentes que todos los demás, más astutos que todos los demás. Y estos no les tenían miedo a los gigantes, y estos organizaban las hordas para ir contra los gigantes. ¿Ve? Y acabaron con una raza prácticamente. Eso es así de sencillo. Los gigantes eran una raza diferente. O Dios no hace razas diferentes, porque también hizo pigmeos. Existen los pigmeos. Existen gente chiquititas. ¿Por qué no habrían de existir gigantes? Existen pececitos en el mar, chiquititos. Y existen ballenas y existen otros más grandes. ¿Por qué no habría de Dios de hacer lo mismo con los humanos? No se extrañen de esas cosas. Todo tiene una verdad. Entonces dice, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida. ¿Ve? Que es otro de los espíritus de Dios. Y la vida era la luz de los hombres. Era el conocimiento de nosotros. Porque Él iba a traernos el conocimiento. La luz en las tinieblas resplandece. La luz cuando en las tinieblas es cuando no sabes nada. Y la luz es el conocimiento. Entonces el conocimiento en el que no sabe nada resplandece. Lo hace entender. Y las tinieblas no prevalecieron contra ella. ¿Ven? Y luego ya comienza diciendo, un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan, el profeta. Sí. Hasta ahí dejamos eso. Nada más les digo algo más. La ciencia dice que todo fue creado porque hubo un Big Bang. Yo les he preguntado a muchos que conocen de eso. Ok, ¿y de qué brotó ese Big Bang? ¿Por qué no se expandió a toda la eternidad? ¿Por qué hay un universo encerrado? O sea, ¿por qué hay un espacio, un universo? ¿O son muchos universos y muchos espacios? No, pues eso no lo pueden responder. Bueno, vámonos a dirigirnos nada más a este universo. Esto lo creó un Big Bang. Ok, el Big Bang es una gran explosión, no es una explosioncita, es una gran explosión.
para que creara todo lo que se ve. ¿Ve? Una gran explosión atómica. ¿De dónde salió esa energía? Nada explota en el cielo. Yo veo que pasa el aire y nada explota en el aire. No hay tal cosa. Pero alguien tuvo que haber creado esa energía, ¿no? O se creó sola. Sola no se crea la energía. ¿Ve? Vea, aún en las nubes, hay nubes que se cargan con electricidad negativa y otras con electricidad positiva y se tiran rayos entre ellas. Se tiran rayos. No, al alcanzar la conexión de la electricidad, lo que hace es un corto allí y por eso se ven los rayos. Cuando alcanzan la Tierra una nube positiva, hace un corto con el árbol más grande o con una antena o lo que sea, y allí se descarga un rayo. Es energía creada, no es energía que quién sabe de dónde salió, o no fueron creadas las nubes. Ve, entonces se dirigen a una mentira y luego les pregunto, bueno, ¿y quién creó la energía? Vamos a suponer que la crearon los marcianos, otros que vinieron de otros planetas, ¿y quién creó a los marcianos? ¿O quién creó los otros planetas? ¿Se crearon solos a sí mismos? No. Dios dice, yo soy el que soy. ¿Por qué? Porque Él se creó a sí mismo. O sea, Dios existió siempre, Dios es eterno. Por eso Dios es eternidad. Dios es eterno. Entiéndase eso. Así que Dios llena todo. ¿Se puede decir que nosotros estamos en el cuerpo de Dios? Sí, porque Él llena todo. A ver si entienden eso. Pero Él sigue siendo esa gran mente consciente. No es un cerebro, es un espíritu. Una mente, espíritu consciente. Y no lo podemos ver, y para que lo podamos ver, Él necesita manifestarse en algo que nosotros podamos ver. Vamos a ver eso inmediatamente y con esto nos detenemos. Moisés. ¿Cómo vio Moisés a Dios? En una llama de fuego que no consumía la zarza. ¿Qué tipo de llama es esa? Una creada por Dios para llamar la atención de Moisés. Sencillo, ¿verdad? Vean ustedes, así es como podemos ver a Dios. De pronto Dios se crea un cuerpo llamado Melquisedec y encuentra a Abraham con pan y vino. Y él es rey de Salem, que quiere decir rey de paz y rey de justicia. ¿Y quién es ese? El único rey de Salem de paz es Dios. ¿Quién es ese? Pues era Dios. Se creó un cuerpo y él sale así como Melquisedec, como rey de paz. Vea, luego encontramos también que él encuentra a Manoa, padre de Sansón, pero en la manera de un ángel, que después de que echan el caldo o lo que hicieron allí en las piedras, sube el humo y el ángel se va en el humo. Era el ángel de Dios, la presencia de Dios, a manera de un humano, para que nos podamos conocer. ¿Por qué? Porque él estaba supuesto, él estaba dispuesto a venir a morar en un cuerpo de carne como usted y yo. Por eso le fue mandado a María que le pusiera, y llamará su nombre Emanuel. Emanuel, a María o a José. Emanuel, que quiere decir ¿qué? Dios con nosotros. Dios con nosotros, caminando con nosotros, en un cuerpo humano, como nosotros. Amén. Bien, espero que lo puedan entender ahora. Señor los bendiga a todos y pues gracias por mirar los videos. Si tienen alguna sugerencia que quieran, mándenme un mensajito y hablamos de eso. Amén. Dios los bendiga. Muchas gracias hermanos y hermanas por habernos acompañado en este estudio, para que aquí se junten más águilas. Dios les está invitando a vivir en la verdad, ella es eterna,
La mentira muere cuando la verdad es aceptada. Tú eres valioso, valiosa para Dios, y Él te llama hoy a escucharlo y aceptarlo. No es su voz la que escuchas, pero es su palabra que Él te envía para que lo escuches y conozcas la verdad. ¿Quieres venir con nosotros? Hay lugar para ti. Bienvenidos los llamados y escogidos de Dios. En la casa de Dios hay muchas moradas, y una de ellas te pertenece. No dejes que se quede sin habitar, porque tú eres el dueño. Si tú te pierdes, la casa caerá. No sirve para nadie, pues cada uno tiene la suya. No olvides dar me gusta y suscríbete a este canal, y comparte, para que la palabra de Dios sea escuchada por muchas más personas. Debajo del video les he dejado mi número de teléfono y de WhatsApp, para si quieren comunicarse con nosotros. Para más información, en este canal no monetizamos, no exigimos nada, solo te pedimos que escuches. Si crees que es mentira lo que se enseña, puedes dejar un comentario en el chat. Si no te agrada, también puedes opinar con plena libertad. Dios los bendiga a todos.